Hola mis queridos hermanos, hola familiares y amigos, qué bueno que pueden estar con nosotros esta noche y compartir algo acerca de la Semana Santa que estamos celebrando. Nuestro mundo sufre una pandemia que puede causar la muerte de muchos, pero es un contraste con lo que celebramos en Semana Santa porque una muerte sucedida en Semana Santa, la de nuestro Señor Jesús, va a traernos vida a aquellos que han sido afectados, que han recibido esa salvación que Cristo vino a comprar para nosotros en la cruz. Así que por un lado tenemos la posibilidad de la muerte, pero por otro lado tenemos la posibilidad de la vida si te has acercado a Jesús como tu Salvador para que perdone todos tus pecados, te dé salvación y vida eterna. Así que es un mensaje de esperanza que quiero que compartas con otros en tus redes sociales. Hay alguien, créeme, que tiene un encuentro especial con Dios en este día y tú puedes ser instrumento para que esa persona pueda conocer el mensaje que Dios quiere comunicarle. Así que permíteme orar y empezamos. Padre, te damos gracias. Eres bueno, Señor, con nosotros al permitirnos, Señor, venir a través de estos medios para compartir el mensaje de la cruz. Gracias por Jesús. Su muerte en la cruz no fue en vano. Cumplió los objetivos divinos. Sabemos, oh Dios, que fue para honrarte a ti, pero también para salvarnos a aquellos que necesitábamos rescate. Permite que el Espíritu Santo de hoy hable a nuestras vidas, convenza a muchos y nos dé esperanza en un medio de tribulación en el cual vive nuestro mundo hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de las palabras del corazón de Jesús desde la cruz. El proceso de la muerte de Jesús en la cruz empezó a las 9 de la mañana. Cuando lo clavaron a la cruz, el Señor pasó 6 horas allí y a las 3 de la tarde el Señor Jesús ya había muerto. Durante todo el proceso que duró la crucifixión, el Señor Jesucristo expresó 7 palabras que llamamos las palabras de Jesús de la cruz. En este caso hemos considerado que son las palabras del corazón de Jesús. Y si la vemos en el contexto de su sufrimiento, encontraremos que son las más grandes manifestaciones del amor de Jesús para con nosotros. Pero además entenderemos a más de cerca lo asqueroso que el pecado es y lo que Jesús hizo por nosotros, pero lo que nosotros también le hicimos a Jesús. No solamente lo que nosotros le hicimos a Jesús, pero lo que nosotros le hicimos a la Trinidad. Porque así como lo oyes, nuestro pecado dejó marcada a la Trinidad por siempre. Ahora, durante las primeras horas de la crucifixión de Jesús, Jesús en las primeras 3 dijo 3 de las 7 palabras que él iba a decir. Y esas primeras 3 palabras el Señor Jesús las había dirigido a diferentes personas. En la primera frase que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, el Señor Jesús se estaba refiriendo a todos aquellos que le estaban crucificando, pero además estaba refiriendo a todos nosotros pecadores. Y con eso estaba ofreciéndonos el perdón. En la segunda frase, el Señor Jesús se dirigió al ladrón que le pidió acordarse de él cuando Jesús estuviera en su reino. A lo cual Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aprendemos en esa segunda palabra de Jesús los pasos básicos que debemos dar si queremos tener la seguridad de ir al cielo con nuestro Dios. Ayer vimos la tercera frase en la cual Jesús se dirige a su madre María y también se dirige a su discípulo amado llamado el apóstol Juan. Y él le dice, mujer, he ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Aprendimos en esa tercera frase de Jesús cómo nosotros también debemos amar a aquellos que están bajo nuestro cuidado, a nuestros familiares, pero también hablamos de cómo debemos amar a nuestros hermanos de la fe, a nuestros amigos que comparten con nosotros en la iglesia local. Ahora llegamos a la cuarta frase, la cuarta oración que Jesús hace en la cruz.
Y en medio de esa escena, ¿verdad?, que estamos considerando de Jesús en la cruz, empezó de repente a ponerse todo muy oscuro. No sabemos qué fue. No sabemos si fue tal vez un eclipse, no sabemos si fue una tormenta, si fueron nubes, pero la verdad es que la tierra toda a mediodía se puso oscuro como si fuera de noche. Imagínense el evento, el sol está brillando, todo está como debe ser al mediodía y de repente una oscuridad. Dios, por alguna razón, estaba sumergiendo al mundo entero en una oscuridad mientras su Hijo Jesús estaba muriendo por nosotros. El Evangelio de Mateo dice así. Mateo 27:45, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con gran fuerza, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, decía Jesús, ¿por qué me has desamparado? Esta es la cuarta frase de Jesús en la cruz. Y Jesús se va a dirigir al Padre, pero también se va a referir a sí mismo. Jesús allí en la cruz está percibiendo de manera particular y especial el costo de lo que Él está haciendo, y lo está haciendo de manera voluntaria. Por eso le pregunta al Padre, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué vuelves tu rostro contra mí? Y es que por primera vez en toda la existencia de la Trinidad, el Hijo se va a separar del Padre. El Padre va a volver el rostro contra su Hijo. Y no es que Jesús no supiera que eso iba a pasar. Lo que pasa es que eso para Jesús era una experiencia nueva. Por primera vez, imagínense, por primera vez desde toda su existencia terrenal, el Señor Jesús se iba a separar del Padre. El Padre iba a volver el rostro contra Él, porque iba a llevar nuestros pecados. Nada, mi querido hermano y amigo que me escucha, duele más que el abandono. Cuando un ser que amas se aleja, se aparta de ti, duele mucho. Cuando un esposo deja a una esposa, duele mucho. Cuando padres dejan a sus hijos, duele mucho. Cuando los padres también, ¿verdad?, dejan a sus padres, duele mucho. Nada duele más que el abandono cuando tú tienes una íntima relación con una persona. Ahora, hasta ese punto, Jesús había sido abandonado por todo el mundo, menos por Juan y las pocas mujeres que se encontraron ahí al pie de la cruz. Pero ese abandono no era nada en comparación con la separación del Padre, aquel con el cual compartió toda la eternidad. Ahora ese Padre lo deja. La pregunta de Jesús es, ¿por qué? Bueno, lo deja porque en ese momento Jesús estaba siendo mi sustituto. En ese momento Dios estaba cargando mi pecado, mi culpa en Jesús. Y todo el mundo estaba allí representado. Jesucristo estaba llevando la asquerosidad del pecado de todos nosotros, de todo el mundo. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, nuestros pecados futuros estaban cargando sobre la espalda, sobre la vida de Jesús. El apóstol Juan dice que estuvo presente en esa crucifixión cuando Jesús expresó estas palabras. Más adelante escribió en su primera carta, en el capítulo 2, Él, Jesús, es el sacrificio, es el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso Jesús está sufriendo. El dolor físico era soportable. Los clavos eran soportables. El abuso que le habían hecho era soportable. Los latigazos que le dieron era soportable. Pero no la separación de su Padre.
Pero Él sufrió el dolor, estaba dispuesto a pasar por ese sufrimiento, por esa separación, porque Él quería ser nuestro sustituto. Y se convirtió en tal. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, Pablo nos dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Le volvió el rostro, lo abandonó, lo trató como si nosotros éramos los que estuviera presente. Dios castigó al Padre. El Padre castigó al Hijo. Quise decir, el Padre dejó descargar su ira contra el asqueroso pecado en el cuerpo de su Hijo Jesús, para que nosotros pudiéramos estar sin culpa, para que tú y yo pudiéramos estar sin ninguna causa pendiente en el tribunal divino, para que nosotros fuéramos declarados inocentes, para que nosotros fuéramos declarados justos, limpios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que hay detrás de las palabras de Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Esa, mi amado hermano y amigo, es la más grande demostración del amor de Jesús por nosotros. Porque en la cruz, a sabiendas del grandioso costo de la separación de su Padre, estaba dispuesto a soportarlo todo. Porque la muerte, su muerte, era lo único que podía darnos a nosotros el perdón y la eterna salvación. Jesús se estaba convirtiendo en nuestro sustituto, en nuestra propiciación, es decir, en nuestro sacrificio. No solo por el hecho de morir de manera sangrienta, esa era la parte más fácil, pero porque en ese momento el Padre estaba volviendo el rostro contra él, la espalda contra él, en vista de la asquerosidad del pecado que su Hijo estaba llevando en ese momento. ¿Cómo vas a responder? Porque eso requiere una respuesta. ¿Cómo vas a responder ante esa manifestación del amor de Dios por ti en la cruz? Del amor de Jesús por ti en la cruz, que estuvo dispuesto a ser abandonado por su Padre por primera vez en toda la historia de la Trinidad para llevar tu pecado. ¿Cómo responde? 4 cosas debes hacer como respuesta. Número 1, debes arrepentirte de tus pecados y confiar que Cristo te va a salvar. No es un asunto de lo que tú vas a hacer, no es un asunto de lo que tú tienes que hacer como religioso, no es asunto de lo que tú vas a creer. Debes creer en que Jesús de verdad vino y que Él tomó tus pecados pasados, presentes y futuros y los llevó a la cruz. No hay otra manera en la cual te puedas acercar a Dios. No hay otra manera en la cual tú puedas llegar al cielo, excepto por lo que Jesús hizo. No hay otra fuente de salvación. Romanos 3:23 dice, esta justicia, es decir, el declararnos a nosotros limpios, sin culpa, sin pecado ninguno, dice, esta justicia de Dios nos llega mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Ve? Esta limpieza, esta declaración de que somos justos nos llega a nosotros mediante la fe. Es decir, la fe es el vehículo. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo. A todos, la fe en Jesucristo, a todos aquellos que creen. Ahora tú puedes decir, pero yo he creído en Jesús toda la vida. Bueno, tal vez confundes un poco el hecho de creer en el personaje histórico que es Jesús y creer en Jesús. Son 2 cosas muy distintas. Todo el mundo cree en el personaje histórico. Incluso los ateos y todas las religiones del mundo, aunque no crean que Jesús es Dios, lo que sea, ellos conocen el personaje histórico Jesús. Pero lo que este pasaje de Pablo en Romanos 3:22 nos dice es que tú debes creer en lo que Jesús hizo en la cruz por ti. No solo eso, pero además la razón por la cual lo hizo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo y qué es lo que debes creer en cuanto a Jesús? Número 1, tú eres pecador. Número 2, no te puedes limpiar tú de tus propios pecados.
Número 3, Jesucristo pagó por tus pecados. En la cruz, Él los pagó. Número 4, tú tienes que reconocer que Jesucristo tomó realmente tu lugar. Y número 5, creer que Jesús te da salvación, vida eterna, perdón total y completo de esos pecados. Volvamos a leer Romanos 3:23. Esta justicia de Dios para el pecador llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Ya sabes lo que es creer, no en el personaje, sino en lo que Él hizo por ti. De hecho, continúa Pablo diciendo, no hay distinción por cuanto todos pecaron. No importa quién tú seas, no importa el sexo que tú seas, no importa la raza que tú seas, el dinero que tú tengas, lo religioso que tú seas, no hay distinción. Todos necesitamos venir por el mismo camino. Hechos 4, 11 al 12, los judíos, ¿verdad?, entendieron cuando Pablo les dijo, Él, Jesús, es la piedra rechazada por ustedes los edificadores. 40 días después de que Jesús hubiera resucitado y el Espíritu Santo vino y ellos hablaron, los apóstoles hablaron a los judíos, aquellos que habían sido parte de la crucifixión de Jesús. Él les dice, citando el Antiguo Testamento, Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Jesús es la piedra angular rechazada. La piedra angular, se cuenta, es una historia, no sabemos si es verdad, pero muy popular, que cuando estaban construyendo el templo de Salomón, no se podía allí en el sitio picar las piedras o moldear las piedras. Así que en las canteras cada piedra tenía que venir específicamente tallada solamente para ponerla en su lugar. Y las personas que trabajaban en la cantería mandaron una piedra que no encajaba en ningún lado, así que la pusieron a un lado. Se puso tan pesado el asunto que tuvieron que remover la piedra y la mandaron a botar. Con el tiempo, ellos mandaron a la cantería y decir, ahora necesitamos la piedra angular. Y los de la cantería dijeron, ¿cómo? Eso la mandamos hace mucho tiempo. Y entonces todo el mundo a buscar, ¿dónde está la piedra? La mandaron a botar y tuvieron que venir y mandar al lugar donde la habían arrojado y la tuvieron que volver. Y por eso dice la historia, ¿verdad?, que Jesucristo es como esa piedra que la habían desechado, pero que después se convirtió en la piedra angular. La piedra angular en el templo, en cualquier edificación de entonces, era la que le daba a la edificación el estar derechita, ¿verdad?, para poder ser edificada de manera correcta. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, el apóstol Pedro le está diciendo a aquellos judíos. Jesús es la piedra angular que ustedes rechazaron, que ustedes pusieron en la cruz. Pero Dios la ha hecho ahora, el Señor Jesucristo la ha hecho la cabeza del ángulo, la cabeza de la fe. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Ahora, si después de escuchar el ofrecimiento de salvación por medio del sacrificio de Jesús y tú lo rechazas, sigues viviendo de espaldas a Dios o buscando otra alternativa para que te perdonen de tus pecados, si tú estás todavía rechazando, ¿verdad?, eso que Él hizo en la cruz para ti, no lo vas a encontrar porque no existe. No hay otra alternativa. Jesús mismo lo expresó. Yo soy el camino, no uno de tantos caminos, pero el camino. La verdad, no una de tantas. La única, exclusiva verdad. Y la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es el único camino. Lo primero que debes hacer es arrepentirte de tus pecados y confiar en que Jesucristo te salva. La segunda cosa que debes hacer es que debes vivir una vida de gratitud, de entera gratitud. ¿Cómo
No vamos a estar agradecidos con un Dios que se dio a sí mismo, que nos demostró su grande amor, no teniendo que hacerlo, dejó matar teniendo todo el poder, nos quiso salvar y poniéndose de espaldas a Dios, dejando que el Dios lo abandonara. ¿Cómo vamos a no estar agradecidos con un Dios así? Él nos da vida eterna. Él pone su espíritu en nuestro corazón para que nosotros podamos tener discernimiento y vivir aquí en la tierra examinando todo, conociendo todo y tomando las mejores decisiones. ¿Cómo no vamos a vivir una vida de gratitud para con ese Dios? Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios. Ya Dios no está más enojado con nosotros. Ya Dios no está más puesto en contra de nosotros. Ahora somos parte de sus hijos, somos parte de su familia. Bueno, la tercera cosa que debes hacer como respuesta a esto que Jesús hizo por ti es que cuando eres tentado, debes recordar, mi amado hermano, lo que el pecado le costó a Jesús. Debes pensar en lo que el pecado costó allí en esa cruz. No solo el sufrimiento de Jesús, pero la separación con su Padre, la separación con la eternidad. Estás en la tentación, apártate de ella, detente de ella. Considera el costo de Jesús. Cada vez que pecamos es como si volviéramos a revivir la crucifixión. Es como si volviéramos a revivir el sufrimiento de Jesús, tanto de Jesús como del Padre, porque el Padre también sufrió con ello. Pedro nos dice en su primera carta en el capítulo 1, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus padres o de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Eso fue lo que costó, mi amado hermano, tu salvación. Eso fue lo que costó tu perdón. Así que cuando estés en medio de la tentación, cuando estés a punto de pecar, recuerda lo que el pecado hizo a Jesús y lo que el pecado hizo también al Padre, a la Trinidad. La última cosa que quiero decirte que debes hacer es que debes contarles a otros las buenas noticias. Debes contarles a otros acerca de lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Cómo no vamos a compartir con otros algo que es tan grandioso? ¿Cómo no vamos a compartir con otros cómo poder llegar al cielo? ¿Cómo alguien no va a querer así? ¿Cómo no vamos a compartir con otros que hay perdón, que hay reconciliación con Dios, que tenemos ahora el cielo como herencia? ¿Cómo no vamos a decirles a otros que hay libertad, que también ellos pueden venir a Jesús? Especialmente aquellos, ¿verdad?, que están tratando de acercarse a Dios por medios equivocados. ¿Cómo nos vamos a dejar en la equivocación? Debemos insistirles a ello. Pedro nos hace una exhortación al respecto, porque sí, en este tiempo de la carta de Pedro algunos estaban diciendo, pero Jesús no ha venido todavía. ¿Pero cuándo va a venir Jesús en su segunda venida? Y Pedro les dice, el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según algunos las entienden como si fuera una tardanza. Sigue Pedro diciendo, más bien Él tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. ¡Wow! Eso está diciendo que la venida de Jesús está trancada porque nosotros no le estamos comentando a todo el mundo que se pueden salvar ahora. Y Dios tiene paciencia con nosotros que todavía no estamos activamente proclamando las buenas noticias. Así que si nunca le has pedido a Jesús que te perdone y estás escuchando hoy, si nunca le has pedido a Jesús que te salve y te dé vida eterna, hoy es el día. No importa lo religioso que haya sido,
No importa tu trasfondo de cualquier religión que hayas participado. Si lo que te estoy diciendo hoy tú no lo sabías, mi querido hermano, si tú, amigo también, si tú no le has dicho a Jesús que quieres que perdone tus pecados y que entiendes que Él pagó por ti en la cruz, si tú nunca has hecho esa decisión, es importante que la hagas. Y yo quisiera invitarte este día, antes de terminar, de que hicieras esa decisión. Pídele a Jesús que el pago que Él hizo en la cruz sea efectivo también para ti. Lo puedes hacer por medio de repetir conmigo esta pequeña oración. Repite en tu corazón o en voz alta si quieres hacerlo. Estas palabras, si quieres que Jesús, ese pago de Jesús en la cruz sea efectivo para ti. Puedes decirle a Dios algo como esto. Señor Jesús, sé que no entiendo todo lo que hiciste por mí, pero sé lo suficiente para entender que moriste por mí en la cruz, que pagaste por mis pecados en la cruz, pero nunca he aceptado ese regalo de salvación. Y el día de hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que no puedo pagar por ellos. Entiendo que tú lo pagaste en la cruz y acepto ese pago como si hubiera sido mío. Yo te recibo hoy como mi Salvador personal. En el nombre de ese Salvador que murió por mí oramos. Amén. Bueno, ojalá hayas hecho esa oración, porque si la hiciste de todo corazón, Dios dice que ahora eres un hijo de Él. No una criatura de Él, pero un hijo de Él. La palabra dice, a los que le recibieron, como tú lo has hecho hoy, les dio potestad, les dio derecho de ser declarados hijos de Dios. Así que bienvenido a la familia de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que en esta época de pandemia y muerte, nosotros podamos pensar en el que murió para darte vida en una semana como esta, la Semana Santa. Quisiera invitarte para que sigas con nosotros viendo las palabras desde el corazón de Jesús en la cruz. Nos quedan varias más y queremos que tú termines con nosotros. Si no has visto las anteriores, te animo a que las veas por este mismo medio y veas las anteriores predicaciones. Dios te bendiga, mis hermanos que han estado con nosotros. Ojalá que este ha sido un mensaje que haya llegado al corazón de cada uno de nosotros. Dios les bendiga.